Hay canciones especiales que cuando las oímos nos transportan. Hoy viajo con Cecilia y su ramito de violetas nada menos que 4 décadas atrás. Cecilia murió muy joven, pero nos dejó una canción magnífica, con una melodía y una letra llenas de poesía. Quiero saber los entresijos del ramito de violetas con quienes mejor conocieron a Evangelina Sobredo, su nombre real, una cantautora singular en la música española. Manzanita, en los 80, dio una segunda vida al ramito de Cecilia, una canción y una compositora que siguen emocionándonos. En la búsqueda para sentir el arte, siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Yo adoro esta canción. No puedo creer que esté escuchando el momento exacto cuando Cecilia componía en la intimidad el ramito de violetas. Y claro, cuando la letra todavía no era la definitiva y ella, Cecilia, está ahí buscando las ideas y las rimas. Brutal. Cartas. Y la mandaba cartas por primavera. Luego eso. Porque cada 7 de septiembre, como siempre, sin tarjeta, la mandaba un pequeño ramo de violetas. Pequeño. Fantástico. ¿Quién escribía versos? Dime quién era. Me ha emocionado escuchar los acordes inéditos de este romance sonoro que Cecilia compuso en 1974 y presentó un año después. Como siempre, sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas. Pero voy a ir paso a paso para desentrañar la historia de esta canción. Y quiero saber quién era Evangelina Sobredo Galanes, nacida en Madrid el 11 de octubre de 1948. Voy a la casa en la que vivió, donde su recuerdo sigue muy presente y donde Teresa, la menor de sus 8 hermanos, mima su memoria. Ese traje que lleva es un traje mexicano. De una gira que ella hizo en México y vino con un montón de trajes mexicanos. Desde el punto de vista familiar, era un líder. Es decir, que ella era la quinta, pero arrastraba a los mayores y a los pequeños. Entonces yo creo que ella tenía algo que sabía atraer a la gente. Yo creo que eso lo supo trasladar a su público. Pero yo no creo que ella buscaba ser un mito. Es decir, como persona, no. Ella componía muchísimo y escribía, hacía sus letras. Yo recuerdo de verla siempre trabajando. Yo no he visto una persona que tenía una capacidad y muy rápida. Y de verla pintar también sus cuadros. Y era una persona que necesitaba exteriorizar lo que tenía dentro y plasmarlo en arte. Teresa permite que me acerque al piano familiar y tocar unos acordes del ramito. Los Sobredo Galanes eran una familia muy musical. La música era muy importante. Mi padre tocaba el violín, mi madre tocaba la guitarra y el piano. Mi abuelo había sido concertista a los 5 años y la música era como algo natural en la familia.
Teresa recuerda que las violetas eran importantes en esta casa. Ahora, con sus cuidados, consigue que vivan casi todo el año. Es su tributo a la hermana desaparecida. Mi padre siempre nos mandaba a coger violetas cuando éramos pequeñas y nos decía, haz un ramito de violetas para mamá y se lo regaláis. Cuando compuso el ramito, Cecilia sabía que era una buena canción. Le gustaba, porque se lo comentó a mi madre, le dijo, he hecho este cuento, luego no me ha gustado el cuento, pero lo he convertido en canción y me ha gustado cómo ha quedado. Entre tantos recuerdos en casa de Cecilia, pienso en cómo nos marca la familia que nos toca. En su caso, no fue la hija típica y dócil de familia de clase alta y salió artista y hippie. Pero sí le debe a su padre, diplomático, tener mucho mundo y ser una mujer abierta y políglota. Yo desde siempre quería haber sido equilibrista, pero mis padres tenían mejores planes para mí, querían que estudiara una carrera y que fuera muy buena. Ella lo intentó, lo de ser buena. Empezó derecho, pero la música ganó. Con su perfecto inglés, interpretaba canciones de Dylan. The answer is blowing in the wind. A finales de los 60, la familia Sobredo se instala definitivamente en España y Eva se plantea mostrar sus propias canciones. Con apenas 20 años, conoce al musicólogo Joaquín Díaz. Voy a verlo a un pueblo de Valladolid, Urueña, donde está su fundación dedicada al estudio de la música tradicional española. Rodeado de instrumentos, recuerda cómo conoció a Eva. Pues yo en el año 69 escribía en una revista que se llamaba Mundo Joven y un día recibí una carta de una chica, una letra además muy curiosa, y me decía que ella cantaba música folk, que cantaba tal, que le gustaría conocerme. Entonces la cité ahí una mañana y llegó con su aspecto desenfadado y demás, me cantó unas canciones que pedí que me cantaran y me pareció buenísima, ¿no? Me pareció extraordinaria. Alto y triste el cielo, viento tardecino, campana mochuelo y luna en ocino. Yo le dije, oye, pues si quieres podemos hacer algo juntos, trabajar. En esa época daba muchos conciertos, muchos recitales en universidades y demás. Yo te invito y te vienes conmigo, tú cantas una parte de tus cosas que me parecen muy interesantes y luego hacemos alguna cosa juntos al final. Y así es como lo hicimos durante unos meses, yo diría casi un año. Fueron meses de aprendizaje, de experiencias musicales, de muchos libros y largas cartas. Este amigo de Eva, al cabo del tiempo, también recordó su historia común con las violetas. Yo la invité a ir a la finca, una finca que tenía mi abuelo en Getafe. De hecho, la finca se llamaba Plantas y Flores. Y escuchaba muy atentamente las explicaciones de mi tía, que era la que le estaba explicando. Bueno, como vio que, por una parte, que éramos amigos y por otra parte, que le interesaba tanto, pues al día siguiente le mandó un ramito de esos ramitos de violetas que preparaban en la finca para vender en todas las floristerías de Madrid, ¿no? Ese detalle yo lo recuerdo porque luego lo del ramito de violetas ella sí lo repetía. Versos, dime quién era, quién le mandaba flores por primavera, quién cada 9... En estos primeros pasos y de la mano de Díaz, también Eva conoce al músico Julio Seijas. Me cuenta cuánto ha trabajado en el último disco de maquetas de Cecilia y aún así sigue emocionándole el ramito de violetas. Tiene muchos recuerdos de la época que compartió con Eva, cuando buscaba cantante para su grupo. Pues cuando la vi, la verdad es que me quedé impactado porque su vestimenta era extraña, faldones hippies, pero mucho más exagerados de los que llevaba la gente normal aquí. Su aspecto era muy desenfadado, excéntrico, y luego, que en cuanto le oí tocar la guitarra y otros instrumentos, pues la verdad es que me quedé diciendo, esta persona es perfecta para esto, porque además hablaba otros idiomas, hablaba el inglés mejor que el español. Parezco hasta guapo y todo. Ella era amable, era simpática, divertida, un poco locuela, graciosa. Tenía mucha habilidad para tocar
Y entonces dices, tocaba la guitarra. Realmente, en ese sentido, yo le enseñé muchos trucos. Mira, te voy a enseñar, mira lo que te voy a enseñar. ¿Es de ella? ¿Era de ella? Era de ella. Wow. Esta se la trajo de Nueva York. Es de las pocas personas femeninas que toca como un hombre. Tocaba como un hombre, tenía pulsación fuerte, era un poco varonil en la manera de tocar la guitarra. Era energética. La verdad es que aluciné pepinillos. En aquella España del tardofranquismo, su imagen de hippie californiana fue muy comentada y criticada. Pero ella no se escondía y se prestó a disfraces y maquillajes para resaltar irónicamente sus mensajes más políticamente incorrectos. También acabó aceptando el nombre artístico de Cecilia, porque había otra Eva que cantaba. Cuando la tele llegó a su vida, su fama se disparó. No me pertenece el paisaje, voy sin equipaje por la noche larga. Quiero ser peregrino por los caminos. Entonces, Televisión Española era la tele, la única. Si alguien sabe de eso es mi admirado José María Íñigo, que conoció muy bien a Cecilia. Este es el Estudio 5, uno de los clásicos de Prado del Rey. Y aquí, en este estudio, que ahora es otra cosa y está decorado para otro programa, cantó muchas veces Cecilia. Aquí está. Aquí mismo, en este plató. Impresionante. Cantó las primeras veces Cecilia, cuando todavía no era una gran estrella. El poder lo tenía la tele, y yo tenía el poder de poner a alguien en la tele. Cecilia llegó, pues igual que siempre, un poco más aseada estéticamente, quiero decir, maquillada, cosa que ella nunca iba maquillada, por ejemplo. Y luego también pues, con cierto nerviosismo, porque quieras o no, en esa época, cuando salías en televisión, te veía todo el mundo. Y todo el mundo era todo el mundo. Quiero decir, podías ser un desconocido absoluto, salías en televisión y al día siguiente te conocía todo el mundo. Eso era importante, eso lo sabía ella. Salir en la tele con melodías y letras originales, especialmente con una historia como El Ramito, fue un éxito rotundo. Hombre, era un soplo de aire fresco con respecto a todo lo que se hacía. Era una especie en femenino de, yo qué sé, Bob Dylan, una cosa por el estilo así. Decía cosas que otros no decían. Y sobre todo se salía del tópico del te quiero, mi amor, en fin, voy a morir por tu amor, ese tipo de cosas, ¿no? Decía cosas que interesaban. Ella nunca iba de poeta, pero podríamos decir que era una auténtica poeta y que relataba cosas de la calle. También esta canción fue un éxito para Cecilia, aunque un poco agridulce. En noviembre del 75, sin ser consultada por su discográfica, tuvo que representar a Televisión Española en el Festival de la OTI. Quedó segunda, pero Íñigo me confirma que fue un trago difícil para ella. La OTI era una especie de Eurovisión, pero con los países iberoamericanos. Era un excelente festival, lo que pasa es que fracasó por el horario. Pero tenía mucha aceptación, era una buena catapulta para los cantantes españoles, porque sus canciones, sus actuaciones se veían en toda América, completa toda América, incluido Estados Unidos. Y Juan Carlos Calderón, que es un genio de lo musical, pues hizo una canción, una excelente canción, que no le pegaba nada, ha dicho sea de paso. La verdad es que no le pegaba nada. Era una buena canción y estaba muy bien cantada y muy bien, ya está. Pero Cecilia no se sentía cómoda, no se sintió, o al menos eso me dijo en una ocasión, no se sintió cómoda con esa canción porque no tenía nada que ver con lo que ella hacía. Todo evoluciona y naturalmente mi forma de entender el jazz también. Pues sí, el autor fue Juan Carlos Calderón, que también hizo los arreglos de otras canciones de Cecilia, como El Ramito de Violetas. Su talento estaba de moda y colaboraba con muchas otras estrellas de la época, como Maritrini, Maciel, Aute o el dúo dinámico. José María Íñigo cree que era un medio mucho más selectivo que ahora. Era una televisión que elegía mucho, que seleccionaba mucho, no salía ningún friki en la televisión. Si no tenías talento no salías y punto. Esa era la diferencia con la televisión de ahora. Pero cuando salió Cecilia, pues inmediatamente el éxito instantáneo, claro.
Puede parecer cursi, pero pienso que para Cecilia, para Eva, el éxito no era tan hermoso ni tan importante como pueden ser, por ejemplo, las flores. Le encantaban. Cecilia confió en las violetas, una flor de moda en los 70, para hablar de un amor no convencional. Hoy quizá hubiera pensado en un ramito de orquídeas o de rosas, vete a saber. Todos me cuentan que a Cecilia le gustaba mucho venir a pasear al Retiro. Siempre hay algún rincón por descubrir y hoy, además, tengo una cita con un jardinero muy especial. Luciano Lavajos es mucho más que un cuidador de plantas y flores. Yo diría que es un jardinero psicólogo que a Cecilia le hubiese encantado. Pues yo creo que las violetas es el amor cuando ya ha pasado un tiempo, el amor ternura, no el amor pasión del principio. Por ahí va la cosa. Si estamos tan pegados a las plantas, porque al final somos simios, que nos cuesta mucho separarnos. Entonces, las plantas con flores, yo creo que fundamentalmente lo que nos dan es muchísima alegría, porque nos recuerdan esos tiempos en que andábamos por los árboles, andábamos por la sabana. Entonces, las plantas es una comunión intensa con la naturaleza. Y las flores, porque se sabe que hay simios y se sabe que hay pájaros que obsequian a sus hembras o a sus machos con plantas, con flores, pues también tiene que ver con eso, es decir, te doy la vida. Luciano me explica detalles sobre la violeta mediterránea de la que habla Cecilia en su canción. Es una planta muy rústica que florece en otoño, resiste en invierno y disfruta de la primavera. En verano se agosta y espera. Ya no está tan de moda, pero sigue ahí, inspirando. Sigue siendo una planta muy querida de la gente, sobre todo a nivel tradicional, y por el olor. Tiene unos usos también en el mundo de la repostería, ¿no? En el mundo de los caramelos, tiene en el mundo de los perfumes, especialmente en Madrid, que tenemos ahí una tradición con la violetera, ¿no? Sí. Me cuentan que a Cecilia le gustaba mucho Madrid, era importante para ella, y disfrutaba con lo castizo. Por eso aventuro que algún día, quizá, se pasó por esta tienda centenaria para comprarse unos típicos caramelos de violetas. El color llena la tienda y el sabor es peculiar, de flor sabrosa. Una flor cuyo perfume es el oficial de Madrid. Además de disfrutar haciendo un videoclip en Descapotable, a Cecilia le gustaba mucho callejear, comprar en el rastro y, cómo no, ir con amigos de bares por el centro. Me lo cuenta José Madrid, un periodista sevillano que ha escrito una biografía de Cecilia. Atesora piezas de colección y también muchos recuerdos que le han contado para hacer el libro. Y el sitio ideal para nuestra charla, con caña incluida, es esta bodega, La Ardosa, donde la cantante venía con sus amigos. José reivindica los valores de Cecilia. Estando 3 años investigando, reuniéndome con su familia, con sus amigos, con su novio, Luis Gómez Escolar, e investigando lo que era Cecilia. Lo que a mí más me ha gustado descubrir de Cecilia es justamente eso, una persona que cree que no es merecedora de cariño, que no es merecedora de cierto amor, ¿no? Que cree que es pues, una chica que tiene complejo de fea, que lo dice en entrevistas que tiene complejo de fea, y que esa inseguridad y ese esconderse detrás de la guitarra le acabe sirviendo para crear una obra maestra como El ramito de violetas. Su biógrafo me muestra algunos de los tesoros que tiene de Cecilia, como esta postal del 74, estrellada y un punto misteriosa. A mí lo que me gusta del ramito de violetas sobre todo es que es una canción que parece un guión de Hollywood, que tiene un principio, un nudo y un desenlace y encima un final sorpresa. Entonces parece que lo haya escrito el guión Shyamalan, ¿no? En el Sexto Sentido o alguien así que de repente te da un final que tú no te esperas, ¿no? No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto y vive así de día en día con
la ilusión de ser querida. En el mismo escenario que Cecilia, me paro a pensar en esta trama que plantea la canción y en cómo en cada estribillo insiste en la pregunta de quién es el amante tierno de una esposa triste con un marido aparentemente horrible. Durante siglos, las canciones y romances más populares han tenido esos mensajes intensos y un poco crípticos, pero en El ramito, el suspense se mantiene hasta el final. Yo creo que el artista siempre tiene esa tentación de variar la realidad, ¿no? El engaño yo creo que sí, que está en la vida de las personas y a veces se teatraliza, se magnifica, se disimula, pero yo creo que en el caso de esta canción Eva está buscando una forma amable de ver ese tema, ¿no? Yo también me busco una forma amable y moderna de mandar por el ciberespacio esta letra tan evocadora. ¿Por qué no hacerlo con el lenguaje icónico del móvil? Está lleno de guiños, de dibujos, y todo ello me sirve para contarle a alguien una historia, la historia del ramito de violetas. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño. Pero como en todo mensaje, siempre hay más de una lectura. Esta historia a unos les parecerá tierna y romántica, que es como Cecilia la definía, mientras que otras y otros lo ven como un ejemplo de machismo trasnochado que deja a la esposa con un triste papel. Lo que destila la letra es que hay un hombre que no sabe expresar abiertamente sus sentimientos y por eso finge ser el amante. Parece que infidelidad y pareja a menudo se codean. Por fidelidad a Cecilia, a su trabajo, voy a conocer en detalle su breve carrera discográfica. En 7 años sacó 3 discos. Luego, esta discográfica, Ramalama, ha editado 3 más con canciones inéditas y recopilatorios. Aquí miman esa memoria musical, vivida muy de cerca. La primera vez que escuché Un ramito de violetas me ha pasado con otras canciones, con El talismán de Rosana. Pues pude escucharla seguida 10 o 15 veces y me impresionó. Y de hecho, poco después se daba un premio en Madrid, el premio Longplay. Propuse a Cecilia y conseguimos que le dieran el premio, siendo todavía una cantante, digamos, minoritaria. El primer disco de Cecilia, con el Dama Dama, con Fauna, con Fui, fue el disco más sorprendente de ella y funcionó muy bien. El segundo, que era mucho más triste, se llamaba Cecilia II, donde había canciones como Si no fuera porque mi madre llora en los entierros, Me quitaría la vida sin pensar, Me quedaré soltera. Era un disco muy deprimente. Y el tercer disco, donde estaba El ramito de violetas, era mucho más brillante, mucho más popular, pero ella no se podía comparar a las cantantes de moda entonces. Cuando hablo de cantantes de moda, hablo de Karina, hablo de Maciel, que eran cantantes que triunfaban comercialmente y ella nunca quiso ser comercial. José Ramón Pardo confirma que Cecilia era rebelde con su discográfica porque tenía ideas claras y lidió con la censura hasta el final. Cecilia hizo canciones que nunca pudo grabar, que dejó en maqueta, por ejemplo, General. En la época en que vivía el general Franco no se podía decir soldadito de plomo, qué pena que tengas que luchar por un general de madera. Eso no salió nunca. O El testamento, donde dice que al obispo no le deja nada. O en Dama Dama, que la señora tenía algún desliz, no inconexo como salió, sino algún desliz en el sexto. Pero eso se ha arreglado precisamente en las grabaciones de aquellas maquetas, porque las maquetas no tenían censura. Pardo me recuerda que Cecilia murió en lo mejor de su carrera y de su creatividad, justo un año después de Franco. En aquella época trabajaba en letras de Valle Inclán y le quedaba muchísimo por hacer. Y nos damos cuenta de que han sido muchos los artistas desaparecidos en accidentes de coche, de avión, viajando o por otras fatalidades. Todos jóvenes y triunfadores.
Lennon, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, James Dean, Elvis o recientemente Amy Winehouse. Artistas que serán eternamente jóvenes. Cecilia murió en la carretera con 27 años. Vuelvo a Urueña para saber cómo lo vivió Joaquín Díaz, que recuerda la locura de los bolos por España, cruzando en horas el país. Yo siempre he dicho que todavía vivo porque iba siempre en tren y no en coche, porque realmente yo creo que fue una época muy mala para los artistas porque daban casi todo y luego muchas veces no se reconocía, ¿no? Y son desgracias que pasan. La desgracia pasó la madrugada del 1 al 2 de agosto de 1976, cuando Cecilia y 3 de sus músicos volvían a Madrid después de actuar en Vigo. A la altura de Benavente fueron embestidos por un carro de bueyes y murieron Cecilia, que iba de copiloto, y el batería. Los periódicos mostraron el desastre y amigos y admiradores lo vivieron como un shock. Ha sido la mejor mujer que ha hecho canciones en España, sin duda de ningún tipo. Lo malo es que su vida fue corta y nos quedamos con la mitad de lo que podría haber sido, ¿no? Me lo cuenta, todavía con sentimiento, José Ramón de Carlos, que fue el primer productor de Cecilia en su discográfica. No estuvo en el tercer disco, el del Ramito, pero sí fue el artífice de la versión de Manzanita. Manzanita vivía entonces en Barcelona y nos juntábamos pues para ver el próximo disco, ¿no? Y cuando llegó ese momento, eso era para hacer su tercer disco, pues lo primero que te voy a dar una sorpresa y tal. Y lo primero que me cantó fue eso. Y ya ahí me ganó, claro, porque es que me dejó pasmado por cómo luego pasó con los demás, ¿no? Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Simplemente la canción le encantó, la conocía a ella y se lanzó a hacerla de forma natural, sin buscar rebuscamientos formales, ni adornos excesivos, ni simplemente la canción como él la sentía. Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, va y la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo, sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos. Al final, el marido es quien le escribe versos, es su amante y su amor secreto, y ella es feliz sintiéndose querida a escondidas. Así lo imaginó Cecilia, y la poesía y el arte son libres. Hoy es, o podría ser, 9 de noviembre, y después de pensarlo mucho, decido comprar yo un ramo de violetas y regalarlas. Buscaré una chica a quien le pueda hacer ilusión este gesto romántico. A ver si la encuentro. Y si no la encuentro, oye, tampoco pasa nada. La mandaba un ramito de